tal. Eso daría una nubecilla de conexiones de cierta densidad, no sé cuánto de gorda. Haced esto en un colegio. Tenéis una capa enorme, gorda, negra, superpuesta de gente que está en permanente comunicación. Comunicación directamente síncrona, en todo momento, entre ellos. Es una pasada. Esto se alborota más el panorama todavía cuando resulta que viene Google, que Google en estas cosas debe tener alguna importancia, y compra a un competidor de Twitter llamado Haiku. Haiku es una empresa finlandesa, ya no, sigue siendo finlandesa, pero ahora todos los integrantes de Haiku viven en Mountain View, California. O sea, como eran 4 realmente, pues se han ido todos a vivir al lado de Google. Y esta empresa lo que hace es un Twitter, pero en el cual, además de consolidar lo que tú escribes, se puede alimentar de otras cosas que hagas tú en online. Por ejemplo, cada vez que actualizo mi blog, en Haiku pone Enrique actualizando su blog. Cada vez que meto un viaje en Doppler, Doppler es una red social para que mis amigos sepan dónde estoy y a dónde planeo viajar, ¿no? Entra un amigo de La Coruña y ve que tal fecha está en Coruña y puede hacerse un plan, ¿no? Proponerle un plan. Entonces, meto un viaje en Doppler, pues va a Haiku y pone Enrique va a estar viajando de tal, a los que le siguen, ¿no? Entonces, pues, esta red social, claro, esto cuando Google lo compra, ¿qué quiere decir? Pues en el 2003, un blog lo tenían 4 frikis, lo teníamos 4 frikis realmente. De repente, en el 2003, Google compró Blogger, y hoy un blog, ¿sabéis lo que es? Yo tengo uno. Hay un montón de gente que tiene blogs, ¿no? Mi hija va por su 4º blog. Entonces, pues, seguramente esto de la comunicación en tiempo real, pues vaya de su gracia. Esto del RSS, por ejemplo. El RSS es un formato que no puede estar más vivo. Es un formato simple, sencillo, absolutamente chorra desde el punto de vista técnico, en el cual tú lo que haces es producir un contenido para que otras personas se puedan suscribir a él. Y tú lo que produces es el contenido, exclusivamente el contenido desprovisto de todo formato, para que la persona que recupera ese contenido lo pueda poner en el formato que le dé la gana. Integrarlo en su página, leerlo en un lector, leerlo en su Google Reader, o en donde quiera, o en su Outlook, donde buenamente quiera, ¿no? Entonces, pues lo que haces es, con este tipo de programas, es suscribirte a la información que quieres recibir de tu amigo, de tu periódico, de la sección de economía del periódico tal, o a una búsqueda. Es cada vez que aparezca la palabra tal, mi marca, el nombre del mío, el nombre de mi editor general, el nombre de mis productos, tal, chas, mándame una llamadita para que yo haga clic y lo vea, ¿no? Entonces esto lo consolidamos cada vez más, ¿no? De hecho, entre los medios, lo que se dice en este momento es si tú eres de los que generan RSS o eres de los otros. Y los otros ya sabéis quiénes son. Están buenos, pero no lo saben. Entonces, este tipo de cosas lo que generan es, como os decía, un sexto sentido social por encima de nuestras cabezas, en el que un montón de gente camina permanentemente conectado a otros. Y eso tiene mucha importancia. Viralidad, por ejemplo, centralidad, quién tiene muchos seguidores, tal. Por ejemplo, el 13 de abril pasado hubo un terremoto en México, y yo normalmente de un terremoto en México pues me había enterado cuando veis el telediario, o por la radio tal vez. Pues no, yo estaba en mi despacho, tempranito, mi amigo Eduardo estaba en el DF, y de repente pues lo que puso en Twitter fue fuerte temblor. Yo le mandé en privado que le dije, tío, sal corriendo, déjate de tuitear y sal corriendo, ¿no? No me hizo caso. Pero que, claro, luego siguió tuiteando, pues eso, como tiene seguidores en inglés, empezó a tuitear en inglés y empezó a dar un poco la crónica de lo que estaba pasando allí, ¿no? Pero claro, eso es una conexión en tiempo real de México a Madrid, chas, terremoto que acaba de ocurrir. Es una forma bastante curiosa de entender los medios de comunicación. Los medios de comunicación cada vez más es esto, es tiempo real. ¿Habéis fijado que hoy en día la tendencia ya no es que un periódico tenga la redacción digital y la redacción de papel? La tendencia es a tener una sola redacción. 20 minutos fue el primero que lo hizo. Y 20 minutos no os olvidéis que es el medio con más circulación en España, ¿no? Más audiencia en España. Entonces, una sola redacción que está trabajando en tiempo real y que una vez al día saca una foto y lo distribuye en los periódicos, en los kioscos. ¿Cuál es nuestra relación con el email, por ejemplo? Un medio que no es a tiempo real. Con el email tenemos un verdadero problema, y es que se acumula, porque no es síncrono. Tú le preguntas a un niño de los del Messenger qué es el email, y se te queda con cara de, el email.
Ah, sí, esto que me hicieron abrir una cuenta para poder tener el Messenger. No lo usan. De vez en cuando se pone a dar la lata ahí en la esquina de abajo, como tienes un mensaje, del cual pasan completamente, porque la mitad de las veces es Hotmail diciéndoles algo, de lo cual pasan muchísimo. Si lo preguntan a un coreano, lo que te dice es que el email es algo que utilizan para escribir a las empresas, para que les quede una copia de lo que han escrito, y a sus abuelos. Y si no, ellos se comunican de otras maneras, síncrono, tiempo real. Entonces ese es un poco el perfil al que hay que atender si quieres entender la tendencia de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, podemos decir que este perfil todavía no es general en la sociedad, pero sí viene una generación con este perfil, y sí determinadas partes de la sociedad se están adoptando esto, ¿no? Ustedes no pueden responder a lo que hablamos antes, que cuando todo el mundo veía una televisión, no pueden comentarlo, y la intensidad de la expresión, ahora hay posibilidades de hacerlo, de poder comentar y poder ir puntos. Es un volver atrás por la tecnología de ahora. Es mantener volver a recuperar determinados canales que de otra manera no eran operativos. Porque es en contra de estar solos ante la información o estar unidos ante la información. Sí, totalmente. O sea, pero lo que te encuentras es un poco eso, que hay reflejo, hay oleadas en Twitter en plan, estoy viendo no sé qué en la tele, y de repente esa gente que está en Twitter se mete a verlo, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, cuando escribimos en el blog, pues lo ponemos en Twitter en plan, acabo de escribir esto, ras, detectas automáticamente el pico de entradas, ¿no? abierta, moderna, como usted está explicando, que los directores, la línea ejecutiva, los directores de una empresa... corporativo e integración de estas cosas voy a llegar dentro de un momentín, pero es algo que entra dentro de una estructura de un esquema de transparencia. Y la transparencia hoy en día es un valor brutal en comunicación, brutal, enorme. Déjame que te responda dentro de un ratito. Entonces, pues, vamos con la segunda, ¿no? Porque hasta ahora, atención, pues ahora vamos a ver la segunda, ¿no? Comunicación, segunda derivada. En comunicación, pensad en la web, y cuando penséis en la web, pensad en cuál ha sido el cambio fundamental en la web. El cambio fundamental en la web de 10 años ahora, fijaos lo que es. Es un cambio en el cual teníamos una web, en 1996, por ejemplo, una web de 45 millones de personas. Eso era lo que había. Usuarios, 45 millones. Páginas web, 250.000. Eso era todo. O sea, 250.000 páginas, de las cuales había algunas en las que no querías entrar, por lo menos cuando había gente delante. ¿Eso qué te daba de sí? Pues te daba de sí el tener 4 o 5 sitios que eran tus favoritos y no ibas a más. Y cuando a alguien le explicabas para qué era Internet, es para esto, para ir a ver esto, para ir a ver aquello, para tal y para cual. Punto. De la gente que usaba Internet en aquel momento, de los 45 millones de usuarios, la grandísima mayoría era gente que lo único que hacía era ver información, hacer clic y leer. De la noche a la mañana, ¿qué ocurre? 10 añitos, año pasado, más de 1.000 millones de usuarios en Internet. Más de 80 millones de páginas. Este año 130 millones de páginas. En un año, fijaos en el crecimiento, ¿no? 130 millones de páginas en Internet. Y además, un montón de usuarios que van a Internet no solo a leer, sino además a producir contenido. ¿Por qué? Pues porque ahí, en el 96, para producir contenido era muy difícil. Había que saber HTML, había que saber Dreamweaver, había que saber FrontPage. Son cosas que no son... La gente de la calle no quiere, ni sabe ni quiere saber. Entonces, de repente te encuentras con que para producir contenido no hace falta nada. Cualquiera de vosotros coge, si no lo ha hecho ya, se mete en lacoctelera.com, porque es especialmente facilón en español, o en Blogger, o en donde quiera, y en cuestión de 10 minutos se ha abierto un blog. ¿Ha escrito algo? No sé, está ahí uno y aquí otro, no sé en cuándo estoy con otro. Y en cuestión de 10 minutitos ha escrito algo y aparece en una página de internet y además con un aspecto a la mar de chulo. Un latín. Entonces eso que hace un montón de gente se lanza a escribir, a clasificar sus contenidos, a etiquetarlos, a subir fotos, a hacer de todo. Entonces eso lo que produce es una auténtica revolución comunicativa. Ya no es solo que haya mucha gente, es que además como modelo matemático es un montón de gente contribuyendo, alimentando una especie de inteligencia colectiva. Por eso todo está en Internet, porque es un montón de gente alimentándolo, ¿no? El blog en realidad,
pues es una especie de reflejo de la personalidad online. ¿Quién puede tener un blog? Pues quien tenga cosas que contar. Porque si eres el tío más aburrido del mundo, pues no tengas un blog, porque no vas a contar nada. ¿Quién tiene un blog? Pues aquel que está dispuesto a escribir una especie de diario. Porque si pretendes hacer un blog con lo que sabes, con lo listo que eres, todo lo que tienes en la cabeza, eso se agota, por mucho que sepas. Con lo cual, empiezas el blog con un entusiasmo fantástico, contando lo mucho que sabes, y al cabo de unas pocas semanas o un cierto tiempo, pues aquello se muere. Ya no tienes más que contar. Entonces, no se bloquea con la cabeza, con lo que tienes en la cabeza, se bloquea con los pies. Se bloquea con lo que vas caminando y aprendiendo y entendiendo y viendo con tu experiencia. Hoy he estado aquí y he visto esto, hoy he ido a este sitio y he hablado con esta gente, hoy he leído esto y lo quiero comentar, porque si no, se te agota. Y los que veis aquí son unos cuantos blogs seleccionados entre los de mucha audiencia, y eso no es lo importante. Lo importante del fenómeno blog no son esos. Lo importante del fenómeno blog es lo que se llama la long tail, la larga cola de la distribución. El mogollón de gente publicando blogs para que los lean 40 personas, 50, sus amigos, su familia, sus conocidos, que a lo mejor un día escriben algo y resulta que es muy bueno y va a otro blog y lo cita y empieza a crecer en plan enredadera. Esos son los importantes. El montón de blogs que hay ahí. Cuando penséis en blogs, pensad que si son muchísimos, son el principal constituyente de Internet. Oye, van a intercambiar contenido, a relacionarse, a hablar con otros. Pues es un fenómeno bastante curioso, ¿no? Van a ligar algunos. Sí, te vas a hacer con live y ligas. Fantástico. Entonces, pues, no sé, ¿cómo afecta al escenario en el que nos movemos el momento en el que un montón de personas en su casita se dan cuenta de que tienen un altavoz ahí? Y que en cualquier momento cogen ese altavoz y dicen, hola, y aquello suena y retumba, ¿no? ¿Para qué cogen el altavoz? ¿Con qué motivos cogen el altavoz? Comunicar. ¿Neutral? No necesariamente. Es más, normalmente no es neutral, porque neutral es aburrido. Es más, tiene que dominar ¿qué? ¿Verdad? Yo me subo a un avión y me voy a un sitio y todo funciona bien, y yo no digo, me subí a un avión y fui al sitio y fue todo bien, no. Ahora, cuando voy a volver, resulta que tengo un lío espantoso, me retrasan, me hacen no sé qué, me hacen todas las judiadas del mundo, y eso sí, llego y ¡pum! Que el hombre muerda al perro sí es noticia, no que el perro muerda al hombre. Eso hay que saberlo, ¿no? Entonces, pues fijaros que los blogs son muchos blogs. Hace un ratito, antes de salir del despacho, lo miré y son 112,8 millones de blogs, ¿no? Cada 9 meses más o menos se duplica el tamaño de la blogosfera. Es una auténtica barbaridad. Muchísimos de estos están completamente abandonados. Están ahí, y muchísimos otros son tan aburridos que es que ni se os ocurra. O sea, te entras en un blog y es aquello como, no, te cuento mi diario es una vida, una malderonina, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Salvo para quien es esa persona que tenga que ver, ¿no? Pero es una curva brutal, es una curva que lo que nos indica es que estamos realmente en qué parte de la curva. Si esta es la curva típica de difusión, estamos ahí, empezando a crecer. El indicador que nos da esto es el indicador de penetración social. Hasta hace muy poco tiempo, los blogs estaban, la gran mayoría de ellos, relacionados con una temática en concreto. Tecnología. Blogs. Había blogs que hablan de blogs. Mi blog habla mucho de blogs. Un blog ombliguista. Mi blog habla mucho de medios de comunicación, de internet, de tecnología, de cómo la tecnología afecta a la sociedad. Pero cada vez más, claro, yo soy uno de los innovadores o early adopters, pero claro, ya vemos cómo van apareciendo cada vez más blogs, cada vez más, que hablan de, no sé, de la prensa del corazón, de deportes, de automovilismo, de niños, de bebés, de todo, ¿vale? Estamos entrando en esa early majority, ¿no? Y queda mucho recorrido ahí. Entonces, lo que se ha producido aquí es una especie de marxismo tecnológico, algo que he puesto por un profesor de escuela de negocios que no es extraño, ¿no? O sea, ese señor lo miro con una cara un poco, en fin, ¿no? O él me mira a mí muy mal, supongo. Pero, ¿qué es lo que se ha producido? Pues una de las profecías de Marx, teorías de Marx, porque no profeta, economista. Lo que decía este hombre es, pues, las herramientas de producción llegarán a estar en poder del pueblo, en las manos del pueblo. Y eso es lo que se ha producido aquí. O sea, tecnológicamente, hasta hace cierto tiempo, solamente era importante la libertad de prensa para aquel que tenía una prensa. Y hoy cualquiera que anda por la calle puede tener una prensa. Si llega a casa, se monta su prensa y se pone o una televisión,
con colgarlo en YouTube, pero tú tienes una televisión. Ahora mismo te estoy filmando. Efectivamente, y dentro de un cierto tiempo, dentro de muy poco tiempo, estaré en tu página. Esta noche. Esto es una televisión. Antes una televisión eran no sé cuántas cámaras, no sé cuántos operadores, una mesa de mezclas y un tío con un... Ahora no. Esto es lo que hay. Dime. La que tú lees, aquel que publica la noticia. Simplemente. O sea, y yo tendré más o menos credibilidad para una serie de gente, supongo que tendré más credibilidad para los que me llevan leyendo un cierto tiempo. Para el que entra en mi página de repente, pues tendré la credibilidad que le dé lo que yo cuento de mí mismo. Punto. ¿No? O sea, lo que hay ahí es un montón de gente hablando. ¿Qué credibilidad te da a ti si tú de repente entras aquí y ves un montón de conversaciones? ¿Qué credibilidad te da cada una de ellas? O sea, en la conversación que conoces a más gente, a lo mejor mejor, ¿no? Según quien te lo cuente. Directamente. O sea, la credibilidad es un valor que tú construyes cuanto más escribes, cuanto más cuentas. Un tío que aparece en un foro, que no lo conoce nadie de nada y que empieza a despotricar contra un producto, tiene una credibilidad muy baja. Ahora, si habitualmente escribe sobre ese producto y demuestra que lo analiza y tal cual, va ganando credibilidad. El exabrupto suele tener poca credibilidad. El troll suele tener poca credibilidad. Ahora, si aparecen 500 trolls hablando de lo mismo, ya la credibilidad viene por los números, en cierto sentido. Hay gente que para conseguir credibilidad hace cosas rarísimas. El astroturfing. Astroturf es una marca de césped artificial. Entonces, un tío que entra en un foro se construye 5 o 6 personajes, todos poniendo a parir una marca, todos hablando mal de una marca determinada. Pero son todos el mismo tío. Y está entrando con 5 o 6 identidades diferentes. Y todos diciendo, sí, pues a mí también me pasó, pues qué malo, qué no sé qué marca más mala. Están intentando crear credibilidad con los números, en realidad están siendo más falsos que el césped artificial. Pero eso también ocurre. Es un medio en el que tenemos que acostumbrarnos a ver cómo funcionan estas cosas, ¿no? Sobre todo es un medio que produce un cambio fundamental en la forma en la que nos comunicamos. En la forma en la que nos comunicamos empieza a responder a esquemas muy distintos, esquemas a veces rarísimos. O sea, de repente el niño rompe la ventanita con su pelota de béisbol y cuando el padre le va a echar una bronca al cojón de la baraja, pues el niño dice, papá, ¿seguro que me quieres echar esa bronca en esos términos tan duros y tan cañeros? Porque fíjate que ahora tengo un blog. Está cargado y sé usarlo. Claro, voy y le cuento al mundo, mi padre me echa una bronca horrorosa. Entonces hay clientes que a lo mejor pues son más, no sé, más cliente dinamita que antes, ¿no? Entonces empieza a cambiar el cómo te comunicas, el con quién te comunicas. Empiezan a aparecer conceptos curiosos, ¿no? En función de esa credibilidad y de ese modelo de atención, empiezan a aparecer modelos como, por ejemplo, los prosumers. Los prosumers son esos clientes, esos consumers que todos tenemos que casi profesionalizan su actividad. Y te pues como soy un fan de este producto, pues lo voy a usar, lo voy a estudiar, lo voy a escribir sobre él. Todos tenemos clientes que saben más de nuestros productos que nosotros mismos. Hay algunos que son, pues eso, fans. Yo, por ejemplo, os presento aquí Miguel Cuesta. Miguel Cuesta es Dirson. Dirson es un blog que leen unas 15.000 o 20.000 personas al día. Este hombre lleva años escribiendo sobre Google. Es un auténtico fan de Google, se lo sabe todo de Google, le encanta Google, examina los productos que saca Google en otros mercados, habla de ellos. ¿Para quién es muy importante conocer Miguel? Para Google. Y por supuesto Google tiene perfectamente localizado a Miguel, le mandan press releases antes de mandárselas a Patricia, al público, antes de mandárselas a Marimar a 5 días, se las mandan a él. Y además saben que lo lee con otra intención. Y además saben que tiene credibilidad. Porque el periodista en general habla de muchas cosas, pero el blogger de esto, pues habla de esto. Y es un especialista. Entonces, pues claro, le han puesto en contacto con ingenieros de Mountain View, para que hable con ellos de los productos y tal. Miguel está flipando. Miguel hasta hace cierto tiempo, un chaval que trabajaba en una empresa que no tenía nada que ver con esto, una telefónica, que no tenía alguna telefónica, que no tenía nada que ver con esto. Y ahora pues ha montado con otra persona una empresa para hablar de los medios sociales y para vender a las empresas los medios, el poder de los medios sociales. Ha acabado viviendo de esto. Mi mujer bloguea sobre televisión, era pues, productora de televisión. Su siguiente oferta ya no fue para producir televisión, sino para llevar la estrategia online de una televisión. ¿Por qué? A partir del blog. Entonces, pues son cosas que van derivando a partir de ahí. Más cosas interesantes, pues los esquemas sociales. Los esquemas sociales, como por
ejemplo, Dig, o Meneame en España. Meneame es un cachondeito muy curioso, no viene de nada sexual, sino del servidor original en el que estaba, que se llamaba MNM. Entonces pues no puedes pronunciar Meneame. Y después ya le dieron el cachondeito de poner un elefante en la tela de la araña. Entonces, pues, ¿qué es eso? Pues ese tipo de cosas son plataformas sociales. Tú lees una noticia, la subes ahí y la gente la vota. La gente la vota. Entonces, cuando más gente la vota, la noticia es posible que llegue a pasar a portada. Y si pasa a portada, hay tanta gente que escanea la portada del Meneame, o la portada de Dig en Estados Unidos, mucho más porque el mercado americano es más grande, que de repente provoca un chorreo de visitas brutal hacia los sitios que están mencionados ahí. Por eso, si ahora leéis una noticia en El País, por ejemplo, os bajáis al final de la noticia y pone menea esta noticia, y el logotipo del elefantito. Porque si tú lees la noticia y la mandas al Meneame, El País recibe muchas más entradas, y eso les permite vender mucha más publicidad. Pero Meneame es un actor muy importante. De hecho, Meneame está a punto de ser ahora vendido. Invirtió en su momento Martín Wachowski, debe tener el 30%. Yo creo que se lo va a vender seguramente a Dig, porque en Dig están flipando. Tienen 30 personas haciendo ese programa y resulta que Meneame lo ha hecho aquí un tío, un profesor. Les encanta. Enrique, ¿tú crees que las empresas se dedican a manipular y utilizar estas herramientas para pues, vender más o caer mejor opinión? Se puede intentar. Yo creo que se hace, ¿no? Se puede intentar. Lo que ocurre es que se suele notar. O sea, de entrada ya sabemos lo que nos decían en el colegio, al menos a nosotros, sobre el automeneo. Es algo muy malo. Ya. Te quedas ciego, te meten los manos en las manos, son unas cosas, es una cosa espantosa. Entonces, el automeneo está severamente penado en Meneame. Es decir, cuando eres tú mismo el que sube tus noticias, se consideran autobombo y te las botan negativas. Entonces, ¿qué haces? Pues hay gente que tiene diferentes perfiles, uno para enviar y otro para votar. Cuando se ve, por ejemplo, cuando los usuarios ven coincidencia de direcciones IP, pues ¡pum! Dicen automeneo, ¿no? Cosas así. Pero hay gente que lo hace. Yo creo que no, esto aquí se ve muy bien, pero yo no crees que la competencia o compañías contra otras Sí. lo hacen. Sí, el votante negativo. Cuanto más gente, si ves que está subiendo una noticia de la competencia, la votas negativo y la calificas de yo que sé qué, de spam o de autobombo o de tal. Entonces aquí te permite eso. Pero al final, como hay muchos usuarios, ese tipo de efectos quedan relativamente minimizados. Pero algunas agencias están usando Meneame, con mucha lógica, porque se dan cuenta de que es una plataforma que deriva una atención brutal. A mí me cambia la cara en mis estadísticas, o sea, a mí me suben noticias al Meneame con mucha asiduidad y sin embargo pues, no todas alcanzan portada, pero cuando alguna alcanza portada es que la estadística de mi página cambia. Es un pico. Entonces, eso tiene mucho valor. Para mí es justito, pero para nada. Esto lo empiezan a usar algunas empresas. O sea, Intel, por ejemplo, usa una plataforma idéntica para que la gente le envíe qué pedacitos, qué aplicaciones de software son interesantes. La gente vota más una aplicación de software que otra, la aplicación va subiendo, ahí hay muy pocos votos porque esta fue del primer día, el pantallazo lo saqué el primer día que empezaron con esta plataforma, pero si Intel ve que una aplicación de software es interesante porque mucha gente la vota, pues para ellos es una llamada de atención. Pues aquí puedo invertir, aquí puedo colaborar en su desarrollo, puedes llegar a acuerdos con ellos. Es como tener un montón de ojos mirando, en vez de tener solo los ojos del departamento en cuestión. Lo cual es interesante. Dell lo hace de otra manera. Dell lo que hace es preguntarle a sus clientes qué quieren que hagan sus productos. Pues todavía más provocativo. O sea, ¿qué pasa si vienen tus clientes y te dicen yo quiero que los productos hagan esto? Quiero que tus ordenadores, por ejemplo, tengan la opción del sistema operativo Linux. Y Dell resulta que tenía un acuerdo con Microsoft para ponerlos todos con Vista. ¿Qué haces? Si de repente tú tienes ese acuerdo cerrado y de repente viene un montón de clientes y te dicen que lo que quieren es ordenadores con Linux. ¿Qué haces? ¿Pasas de ellos y de sus peces de colores? Si lo haces, seguramente la próxima vez que preguntes no te responden. Entonces, pues ahí está, ¿no? Michael Dell, en la camita con el pingüino, en plan, pues, acabo de cambiar la estrategia de mi compañía por lo que han venido a decirme los clientes, tocando en la puerta. Es una estrategia, o sea, un modelo bastante curioso, ¿no? Imaginaros en los mercados en este momento como conversaciones. Es un libro ya editado muchas veces, ya lleva varias ediciones, es un libro que os podéis leer enterito en clubfriend.com porque te lo puedes descargar entero. Curiosamente eso hace que vendan más libros, no menos. Alguno debería aprenderse a hacer. Entonces, pues, fijaros cómo
En Cluttering, el primer capítulo es un libro multiautor, y el primer capítulo es lo que se llama las 95 tesis del Cluttering Manifesto. Son 95 tesis muy cortitas, traducidas a todos los idiomas, a un montón de ellos, por lo menos, traducidas a un montón de idiomas. Entonces, en cluttering.com, si os metéis y os leéis las 95 tesis, son para darles unas cuantas vueltas. La primera de ellas es esta: mercado como conversación. Nunca hemos pensado en mercados como conversaciones, siempre hemos pensado en mercados como algo unidireccional. Yo les lanzo cosas y ahí se quedan, y ellos votan con los pies, compran o no compran, punto. Ya no es así. Entonces, cada vez más tenemos que darnos cuenta de que el mercado es una conversación y no podemos controlar la conversación. Podemos, como mínimo, participar en ella si queremos, pero no controlarla, no es controlable. Y como no es controlada a golpe de abogado, ya ni te cuento. Ese ha dicho no sé qué, le da más visibilidad. Entonces, la reflexión que os quiero traer es: ¿hasta qué punto tienen voz las compañías? ¿Las compañías tienen voz? Sí, no sé. ¿Saben hablar? Bueno, preguntadoslo a vosotros. ¿Cómo hablan las compañías? Cuando hablan, ¿en qué idioma hablan? ¿En qué idioma vais a hablar a las compañías? Yo creo que para la mayor parte de la gente las compañías hablan en compañés. El compañés es un idioma muy pomposo, en el que nunca se dice nada negativo, en el que todo es: soy un líder de no sé qué, de una unidad de destino universal, y soy el mercado no sé cuántos, y esto, y mi producto. Eso es siempre así. ¿Os imagináis tener un amigo que hables así? Pues más infumable, tío. La gente normal no habla así. ¿Por qué hablamos así? Tampoco todas las compañías hablan así. Yo vengo de Yoigo y perdóname. Hombre, menudo ejemplo. No hablamos así, ¿eh? Menudo ejemplo. Es que es una compañía que lo ha entendido muy bien. Entonces, pero hay poquitas que estén entrando en esta dinámica. Para la mayor parte de las compañías hablar es hablar en compañías. La mayor parte de las empresas no saben hablar con la gente. De hecho, fijaros, otra de las frases del Cluttering, lo que dice es esto: es que en cierto tiempo la dialéctica de la memoria corporativa la veremos como el lenguaje de Versalles. Es decir, nos sonará algo raro, ¿por qué hablaban tan raro? Qué fluido todo, ¿no? Esto no es la forma en que la gente habla. De hecho, esta forma de hablar, no sé, ¿cómo suena? O sea, a la gente le provoca, no sé, cierta desconfianza, como cuando enviáis una nota de prensa, que sabéis que el periodista la va a leer así como: ¿qué me están contando aquí? Pues eso mismo, ¿no? Esa cejilla levantada es lo que provoca esa forma de hablar, ¿no? Un poco lo que provoca, pues, citando a Elvis Presley, ¿no? ¿Os acordáis? ¿No? Suspicious minds. Eso es un poco lo que provoca una mente sospechosa en quien lee, ¿no? Elvis. ¿Vale? Por ahí lo he puesto un pedacito. Provoca eso, provoca una mente sospechosa. Entonces, pues, escribir en un blog requiere algo. Requiere pasión por lo que haces, requiere cierto nivel de autoridad para contarlo, y eso hace que mucha gente, pues, para un blog corporativo, pues seguramente no sea adecuada. Porque a lo mejor no pone pasión en lo que hace, o porque a lo mejor no tiene la autoridad para contarlo. Entonces, las figuras de blogging corporativo surgen de sitios muy distintos. En el caso de Sam, por ejemplo, pues Jonathan Schwartz no era un directivo de la compañía. Hoy es el CEO, el CEO de la compañía, pero no lo era. Blogueaba mucho, escribía un montón y tenía muchísima gente, no solamente muchos seguidores, sino mucha conversación. Bueno, este hombre ha sustituido a Scott McNeely, y este hombre lo que dice es que para él es mucho más prioritario mantener el blog. De hecho, su blog está en algo así como 10 idiomas. Es mucho más prioritario mantener su blog que viajar para ver a los grandes clientes. No, yo donde hablo y donde realmente tengo la comunicación es aquí. Sí, total. Rosa, por ejemplo, en Microsoft acaba de empezar hace muy poquito. Rosa García, la presidenta de Microsoft en España, empezó hace poquito y ya está escribiendo. Pero fijaros el estilo, o sea, bueno, no podéis leer nada aquí, yo tampoco de donde estoy, pero fijaros, vaya semanita, ¿no? Sabía yo que iba a ser muy complicada y tal, y aquí cuenta desde cuál era su agenda. Salgo el lunes a las 6 de la mañana de casa con maleta para 5 días. Destino, Barcelona, no sé qué, tal, voy a estar aquí, allá. La realidad, sufro una gastroenteritis que me obliga a volver con urgencia a casa. Y lo cuenta en el blog. Y está contando lo que le ha pasado. Es una persona con... ¿Lo escribe ella de verdad? Sí, lo escribe ella de verdad. En el caso de Rosa, además, lo sé seguro, porque conozco a Rosa. Y además nos invitó a unos cuantos bloggers para recibir consejos. A contar, darle ideas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Qué está permitido y no permitido?
yo me perdí esa comida, pero con Rosa hablo de manera relativamente habitual. Es un cambio en la forma de comunicarte, pero un cambio muy obligado. ¿Cuándo lo escribe? ¿En los aeropuertos? No, fíjate que la inmediata es decir, no tengo tiempo para eso. No es verdad. No es verdad. No es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de prioridad. Voy a hacer un comentario del siglo XIX. Dime. A mí me parece que fue más loca la que dijo que el medio es un mensaje. A las pruebas me remito. Se hace tanto, a veces son los artificios, los juegos de artificios, los que llaman la atención, pero no el fondo, el porqué, o el qué, de los juegos de artificios, ¿no? Eso es voluntad. Por otro lado, Llegan a manejar determinadas cosas que nosotros no manejamos bien. O sea, a nosotros nos frustran determinadas cosas, ¿no? El spam, determinados problemas que nos encontramos en el uso de Internet. Ellos son muy tolerantes. Están muy acostumbrados a tener muchas herramientas para la misma cosa. Si una falla tengo otra, cosas así. están acostumbrados a tener todo cuando quieren, al instante, Sí. cuando una vez algo de eso falla, se quitan el trambulo, que eso es medio, ¿no? Sí, por eso recurren a cosas habitualmente pues, muy redundantes. O sea, si te falla el SMS, lo ves de otro sitio. Siempre hay un montón de... O sea, yo me encuentro de repente llevando 5 formas diferentes de hacer las mismas cosas, para evitar esa frustración. Pero sí, realmente, quieren las cosas y las quieren ya. Lo que pasa es que la tecnología te lleva a que cada vez eso sea más fácil, más disponible. No sé, o sea, ya te digo, yo la visión alienante de este tío está colgado en el ordenador todo el día, Dios mío, es un esclavo y está incomunicado, cada vez lo veo más al revés. O sea, yo lo que estoy es más comunicado, cuanto más tiempo estoy sentado en el ordenador. De hecho si me levanto el ordenador es para aislarme un rato, o para estar, no sé, para restringir mi comunicación a mi familia, cosa que evidentemente quiero hacer de vez en cuando. Entonces Claro, empezando la reserva de la batería. Que no lo enchufé. Se me olvidó completamente enchufarlo. Sí. ¿Dónde está? Lo he hecho poner. Este tipo de cosas, por portadas como esta, ¿no? La portada de Wired de mayo dice: hazte transparente. Porque si no te haces transparente, la gente desconfía. Entonces, cada vez veis más empresas que recurren a la transparencia como forma de comunicar. Que lo que cuentan es lo que ocurre dentro. Y no es tanto, o sea, nos hemos dedicado durante un montón de años a construir un muro alrededor y que solo se pueda ver a través del agujerito que deja ver comunicación corporativa, y cada vez menos. Cada vez comunicación corporativa tiene que asumir que no puede ser el único agujerito por el cual se ve dentro, ¿no? Tiene que haber otra gente que también dé información, ¿no? Estamos en la era del tú, y en la era del tú las personas cobran importancia, y es el tú y lo que es tú mismo y tu mecanismo social, todos tus amigos, todas tus conexiones, el Facebook, el LinkedIn, todos esos. Eso es muy importante, ¿no? O incluso sublímalo. Sublima el tú y llévatelo ya al metatú. Es decir, la proyección de ti mismo en un mundo virtual, ¿no? El avatar, Second Life, por ejemplo. Todo el mundo dice, uy, Second Life está muy vacío. Sí, el Bernabéu también. El Bernabéu es una estructura que tú te vas a verla y es una estructura enorme que cuesta muchísimos millones y que está vacía el 90 y tantos % de su tiempo. ¿Vale? ¿Eso quiere decir que hay que cargarse el Bernabéu? Hombre, o sea, uno se cabrearía, ¿no? Second Life es lo mismo, la gente no vive en Second Life todo el tiempo, habrá alguno que lo haga, pobrecito, ¿no? Pero la gente va a Second Life para recibir una conferencia. Yo ya he dado conferencias de Second Life y la sensación es flipante, porque si me preguntas desde ahí te oigo por este lado, y si me preguntas te oigo por este. Es una sensación muy real en ese sentido, ¿no? Y hay empresas que lo están usando para otras cosas. Hay empresas que lo usan, por ejemplo, pues Sun lo que hace, se ve muy mal, Sun lo que hace es en su intranet, como parte de su intranet, ofrecer una plataforma virtual estilo Second Life, en la cual sus directivos, como el 20 y tantos % de la fuerza de trabajo teletrabaja, sus directivos lo que hacen es pues, entrar y montar una reunión. Montar una reunión quiere decir, me voy a un aula virtual, tengo una pantalla para proyectar mi presentación, otra pantalla para proyectar las slides que quiero, por ejemplo, o una navegación compartida, y si quiero otra pantalla con mi cámara, mi webcam, para que me vea la cara. Y eso es una reunión productiva, ¿no? Con mucho más nivel de uso que lo que sería la aburrida internet habitual, ¿no? Entonces, bueno, terminando, ¿podemos extraer tendencias de aquí? Ahora bien, puestos a extraer tendencias, desde luego, yo creo que es difícil. O sea, saber de así cuáles son las cosas más o menos importantes, priorizar y tal, yo lo que creo es que esto es complicado. Por lo tanto, primera
Tendencia segura. Aquí lo único importante, lo único constante es el cambio. Esto se mueve a mucha velocidad. Hay que buscarse formas de estar enterado, de saber qué pasa, de ver qué cosas nuevas aparecen, de probar cosas y ver si son importantes para nosotros o no. Teniendo en cuenta que muchas cosas, si no las probamos, no las entendemos. O sea, nadie entiende qué es importante de Twitter hasta que no lo pruebas. Y si, es más, si no lo pruebas, te parece una charada absoluta. Hasta que te das cuenta de cómo te sientes como con un amigo cuando te comunicas con ese amigo, ¿sí? Y un poco la idea es esto, la idea es esta, ¿no? Que llevamos mucho tiempo guiándonos por la frase que dijo en su momento el comisario de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, ¿no? Dijo, mi trabajo va a ser muy aburrido a partir de ahora porque creo que todo lo que podía haber sido inventado ya ha sido inventado. Esto lo dijo en 1899. Todos sabemos que en 1899 aquí no se ha inventado nada nuevo. Y a lo mejor lo que necesitamos es pasarnos rápidamente, lo más rápido que podamos, a otra mentalidad, ¿no? La mentalidad correcta, me parece, en este momento, en los tiempos que corren, es la de este programador, el doctor Alan Kay, que dijo que la mejor forma de inventar el futuro es, de predecir el futuro es inventarlo tú mismo. Y estos son un poco los temas que os quería contar. Dudas, preguntas, aclaraciones, por supuesto las que queráis. Entramos ahora en coloquio, me parece que me he comido muchísimo más tiempo del que tenía. Disculpas. Los insultos son un poco más discretos, si nos enviáis por email, pero si no os podéis reprimir, pues no os quedéis con eso, ¿no? Tampoco vale la pena. ¿Vale? Cuando queráis empezamos. Colombia. Yo tenía una pregunta. En este mundo, viendo mal la frase que habéis puesto, que lo importante es el cambio, si lo importante siempre es el cambio, al final no es nada lo que es importante. Entonces, muchas veces, en este sistema de comunicación, son planos contra planos, uno suelta el diálogo, el otro también, y ninguno escucha. Y tú mismo has dicho antes que muchos blogs se leen solo un pequeño porcentaje. Entonces no sé hasta qué punto es eficaz la comunicación. Es lectura diagonal, pero sí busca el contenido. O sea, quiero decirte, tú no repites en un blog que normalmente no te da un ratio bueno de aprovechamiento de contenido. O sea, algún histérico, o sea, yo soy un poco histérico con esas cosas. Yo leo todos los blogs que leo a través de un agregador y en mi agregador voy eliminando aquellos blogs que no me dan un ratio de contenido suficientemente bueno. ¿Cómo lo mido? Pues para mí, que me dé un ratio de contenido quiere decir que escribo sobre lo que me cuentan. Yo soy una persona que divulga información que encuentra en otros sitios más la que pueda producir él. Entonces, si un sitio me está dando una información que lo que hago es pasar los ojos por ella pero no me da un valor adecuado, se cae de mi lista, realmente. Entonces, en los sitios que estoy leyendo normalmente mantengo un perfil relativamente activo. De hecho, algunos, si no me dan bidireccionalidad, me frustran. O sea, me pasa con Microsiervos. Microsiervos es decididamente uno de los que leo desde el principio. Primero porque es un muy buen blog, porque soy bastante friki y ellos también, y porque ahora además les conozco, soy amigo de ellos, y cada vez que voy a Coruña me voy de copas con Huicho, que es uno de los 3 Microsiervos. Pero el que no tengan comentarios me frustra un poco, porque muchas veces leo algo y quiero entrar en conversación. No sé si lo leo con cuánta profundidad lo leo, pero leo y quiero entrar en conversación y no puedo. Podría irme a mi blog, escribir algo, un comentario, o sea, escribirlo en mi propio blog y vincularlo ahí, eso sí. Pero eso quiere decir, Microsiervos mantiene conversaciones solo con aquellos que tienen blog. Si eres de los parias que no tienen, no puedes hablar. Puedes enviar un email, pero bueno. Yo creo que la conversación sí está ocurriendo. De hecho, la sensación curiosa del Ventorblog, del leer ese libro que os decía, es un concretito alucinante. Es que llegas ahí como que conoces a todo el mundo. Porque todos les has leído, pero no lees a 900 personas habitualmente, no harías una cosa en todo el día. Pero mucha gente, sabes dónde están, cuando te dan el nombre de su blog te suena, has entrado alguna vez y tal. Entonces es gente que sabes de qué va. Acercarte a una persona que te diga, mira, este es fulano, que sepas que es un tío conservador o progresista o no sé cómo, que escribe de esto, de aquello, que sus intereses son no sé qué. Eso quiere decir que ha habido una cierta comunicación, aunque sea muy en esbozo, muy en diagonal. No lo sé, tendría que darle una vuelta al tema, pero yo la verdad es que sí veo conversaciones vivas ahí. Hay un libro muy bueno sobre las conversaciones que las corporaciones, que las empresas mantienen con las compañías, que es un libro de Robert Scoble y Shel Israel, que de hecho Shel Israel estuvo en el EVE haciendo la apertura. Se llama Naked Conversations, conversaciones desnudas. Y es un libro sobre blogs corporativos y cómo las empresas se desnudan un poco en su comunicación para conseguir que efectivamente esa comunicación no sea yo hablo, él habla y ahí está, ¿no? Es interesante.
caído el cartel del DIRCOM. Digo, yo no sé que haya cambiado un poco la figura del director de comunicación tradicional. Eso me preocupa más. Se ha caído, pero Eso no me preocupa. no sé yo cómo... ¿Qué consejos o cómo ves tú que debe evolucionar esa función que se percibe desde muchos niveles, cómo el que controla lo que nosotros vamos a comunicar, que se percibe así, yo digo que sea así, pero que se percibe muchas veces. ¿Cómo ves tú que debería reinventarse ese profesional? Lo de la transparencia, hay empresas que dicen muy bien, pero yo también eso es un elemento de competitividad, de no puedo desnudarme hasta este punto, hasta qué punto puedo controlar lo que mis empleados pueden decir sobre mí. ¿Qué papel, para centrarlo un poquito quizás en el profesional, qué es lo que demandarían las organizaciones, no solo las empresas? Una pregunta muy buena, tan buena que con ella, respondiendo a esa pregunta, doy un curso. Porque el curso del programa superior de comunicación corporativa tengo 5 sesiones en él y se me quedan cortas y me dedico a hablar de eso. Yo creo que no es una pregunta que se pueda responder fácil, sino que lo que tienes es que poner a la gente en situaciones. O sea, yo lo que hago en ese curso me divierte mucho poner a la gente en situaciones de fíjate qué habías hecho tú aquí y fíjate qué pasó, ¿no? O sea, si les das un caso corto en clase, si les das un caso para preparar, ya ellos cogen, se meten en Google y se hacen de todo y saben lo que pasó y saben. Si lo haces en clase, no. Entonces les cuentan, fijaros esta situación, este tío diciendo esto de esta empresa, ¿qué hacéis con él? ¿Os dirigís a él? ¿No? Sí, tal vez, pasáis de él sus peces de colores, tal. Entonces les pongo las situaciones y ellos van entendiendo cuál es el cambio de función. O sea, yo el cambio de función lo veo, pues hombre, que en la comunicación hay 2 órganos fundamentales, ¿no? Por un lado las orejas, tú estás escuchando, y por otro lado la boca, tú estás comunicando, ¿no? O sea, entonces, creo que la función de orejita cambia muchísimo. O sea, un director de comunicación corporativa hoy en día tiene que tener un manejo de los motores de búsqueda brutal y saber que Google es el último de los motores de búsqueda. Porque cuando una cosa aparece en Google es que mucha gente ya la ha vinculado. Pero antes de eso tienes motores, por ejemplo, Technorati, tienes el blog search de Google, blogsearch.google.com, tienes iRocket, tienes el blog Pulse. Y todos esos motores te están dando el pulso de lo que ocurre en el momento en que la gente lo escribe. Y por supuesto no vas a estar haciendo búsquedas ahí. Tienes que suscribirte a las búsquedas que te interesan, lo que se llama una watchlist. Un director de comunicación hoy en día, las watchlists son una herramienta fundamental, porque te están diciendo en tiempo real lo que ocurre. Entonces tú lanzas una campaña nueva y ves si se incrementa en tus watchlists el número de gente que está hablando de ella, o no, o si pasan completamente y no ha tenido ningún impacto. Y eso es lo que la gente normal está diciendo, ¿no? A partir de ahí, con esa función de oreja con esteroides, de oreja gorda, pues pasa a una función en la cual la comunicación que tú originas pues tenga un sentido más parecido a las cosas que hemos visto. No es normal que sea una persona la que habla o una persona la que regula cómo se habla, no es natural. Entonces hay muchas personas en la compañía que posiblemente hablen de determinadas cosas. Y es más, si tú fichas gente o intentas atraer talento y no les dejas contar nada, después de una política restrictiva completamente, seguramente te sea más difícil atraer talento que otras empresas. Google, por ejemplo, es una empresa súper secretista. ¿Qué hace? Pues intentar dar a la gente cierta idea de qué cosas pueden contar y qué cosas no pueden contar. Y hay cientos de bloggers en Google. Y algunos no utilizan ni las herramientas de Google. Microsoft es un caso más fuerte todavía. O sea, Microsoft es una empresa con la que soy muy crítico, con muchas cosas, con su estrategia y tal, pero comunicativamente son la bomba. Tienes como varios miles. Microsoft en su momento fichó a Robert Scoble como blogger, digamos, oficial de la compañía, yo que llevaba mucho tiempo escribiendo sobre productos de tecnología, y Robert empezó un blog desde dentro de Microsoft, dijo, no voy a usar las herramientas de Microsoft, no me gustan, voy a utilizar una herramienta WordPress, se puso a utilizar, ¿no? Entonces, pues, a contar lo que era vivir dentro de Microsoft. ¿Por qué? Pues porque la imagen que la gente tenía de Microsoft era de compañía monopolística, rodillo, que atacan, que destrozan los mercados con tácticas que a veces luego son judicialmente perseguidas, no sé qué tal. Y sin embargo, ¿qué ocurre dentro de Microsoft? La gente trabaja y es muy feliz.
No sé si tenéis algún amigo que trabaja ahí, pero están encantados, tienen muy buenos beneficios, muy buen ambiente, se sienten muy libres, hacen un montón de cosas, están bajando cada vez más el nivel de burocracia, que en un momento llegó a ser peligroso, pero están muy contentos. Entonces, ¿eso qué quieres? Pues que la gente vaya y lo cuente. Cuanto más lo cuente la gente, mejor. No tenemos pizarrita. Imaginaos una esfera, un circulito. Dentro del circulito, la empresa. Y en la empresa está, digamos, la comunicación dentro de la empresa. ¿Qué pensamos nosotros dentro de la empresa? Pues pensamos que somos muy buenos, que nuestros productos son fantásticos, que nuestros... Fuera del circulito dibujado otro. Imaginaros el entorno externo. ¿Qué piensa de la empresa? Esos dos círculos están separados por una barrera que es comunicación corporativa. Entonces, ¿qué hace un blog corporativo? Agujeritos en la barrera, para que más gente se entienda y más gente se entere y pueda cruzar información y tal. Que la información que se considera core, no debe salir de aquí, estratégica y tal, pues no salga, pero porque no debe salir, porque les he explicado a la gente que no debe salir, que tenga sentido común, ¿no? Pero entonces, cuanto más alineada esté la percepción interna y externa, mejor. Si dentro piensan que sois la bomba y fuera piensan que sois una basura, te interesa que haya comunicación. Si es al revés, seguramente no. Fíjate que en este caso Microsoft sigue siendo un rodillo, porque lo sigue siendo, en cambio, quizás la percepción ha cambiado gracias a que han hecho estos agujeritos. Ha mejorado bastante. Pero sigue siendo un rodillo. Es que lo son. O sea, desde mi punto de vista lo son. Que en realidad, ¿qué ha cambiado? Que ellos la percepción. Sí, intentan vender la percepción de otro tipo y intentan que la gente pues, entienda por qué hacen las cosas. Intentan ganar esa transparencia. En cierto sentido, yo creo que la Microsoft del futuro no va a ser así, pero eso depende de una persona, sobre todo. O sea, el cambio de cultura de Microsoft es muy fuerte en cuanto a Balmer frente a Ray Orsi, ¿no? Cuando Ray Orsi suba un poco más, pues seguramente será de otra manera. Pero es que es una cultura que lleva mucho tiempo. Y sí ha dulcificado relativamente su imagen. En cierto sentido, es una empresa con una imagen más comestible. Pero sigue O sea, que la percepción que tiene, es que a lo que voy es que la percepción que tiene el blogger o quien está por ahí fuera de este circuito es más bien superficial. Y a eso voy a lo que estábamos comentando al principio. ¿Por qué? Porque no te da tiempo de profundizar en nada. Entonces tienes simplemente un aire, una ligera idea de algo y eso ya te vale. Y eso es a donde vamos, es a la multicultura esta, la multifunción. Yo no estoy concentrado durante un tiempo a profundizar en los temas. O sea, ni estudiando, que es eso, estoy estudiando con la televisión puesta, con el blogueando y al mismo tiempo, pues, no sé, charlando con el que está sentado en el sofá. ¿Y qué sucede? Bueno, sucede lo que estamos viendo por ahí, ¿no? Porque el nivel cada vez es más bajo de todo, no profundizamos, tenemos... Es más alto por una razón, porque son muchos aportes. Pero no nos asimilamos, pero es que esta es mi sensación. Profesor, yo creo que con esta pregunta hemos tocado a un hecho esencial. Hemos estudiado unos aspectos de la sociedad del conocimiento. Pero ¿qué conocimiento adquieren los jóvenes, los nativos digitales? Trozos de 30 segundos de información. Se pierde el contexto. La lectura en pantalla, screen reading, es una perdición, porque se pierde el contexto del libro, la belleza de este contexto bibliográfico, y se pierde la coherencia de nuestra cultura. Este es el gran temor que tengo, pero los profetas de la era digital solamente subrayan las bondades y no hablan de la normalización. No, yo fíjate que lo que yo voy a hacer es intentar venderos algo. Yo no vendo, en general. Ahora, ¿sabes qué ocurre? Que la parte mala, puedes pensar muchas cosas de ella, pero lo que pienses de ella no lo cambia. Quiero deciros que el contexto existe. Aquí la ley más importante en este momento, la ley fundamental para entender el cambio, es la ley de Pringles. Y la ley de Pringles dice lo que dice. Cuando haces pop, ya no hay stop. Dice, una tecnología ha hecho pop y la gente la ha adoptado. Y una vez que la ha adoptado, te puede parecer muy buena, muy mala, pero está ahí. Y como está ahí, tienes que intentar vivir con ella, porque forma parte del ecosistema. Entonces, hay cosas que haces tú, según quien seas, que pueden tener un cierto impacto.
que pueden acelerar o reducir, pero está ahí. O sea, es muy difícil conseguir que los chavales ahora cojan un libro, ¿vale? Pues habrá que intentar comunicarse con ellos por otros medios, ¿no? Amazon acaba de lanzar el Kindle para intentar que los chavales vuelvan a coger libros, porque es un libro electrónico con cierta tal, que se lee más fácil, que se lee con el contraste adecuado. Es buscar, pero la cuestión es, el cambio está ahí. Entonces, podemos decir, es malo, no me gusta esto, esto y esto, son muy superficiales o son poco rigurosos, vale, pero están ahí. Sin embargo, esta generación que no coge libros, ¿verdad? Se mueren por leer Harry Potter, Sí. unos tochos y demás, y los devoran y se los leen varias veces. Pero poco más. Poco más, solo Es eso. otro tipo de... O sea, lo enfocan de otra manera, y el trabajo de Harry Potter, si te fijas, es un tipo de literatura que la mayor parte de los puristas dirían que es, pero por lo menos cuando había gente delante, ¿eso qué te daba de sí? Pues te daba de sí el tener 4 o 5 sitios que eran tus favoritos y no ibas a más. Y cuando a alguien le explicabas para qué internet, es para esto, para ir a ver esto, para ir a ver aquello, para tal y para cual. Punto. De la gente que usaba internet en aquel momento, de los 45 millones de usuarios, la grandísima mayoría era gente que lo único que hacía era ver información, hacer clic y leer. De la noche a la mañana, ¿qué ocurre? 10 añitos, año pasado, más de 1.000 millones de usuarios en internet, más de 80 millones de páginas. Este año 130 millones de páginas, en un año fijaos en el crecimiento, ¿no? 130 millones de páginas en internet. Y además, un montón de usuarios que van a internet no solo a leer, sino además a producir contenido. ¿Por qué? Pues porque ahí, en el 96, para producir contenido era muy difícil. Había que saber HTML, había que saber Dreamweaver, había que saber Frontpage. Son cosas que no son. La gente de la calle no quiere, ni sabe ni quiere saber. Entonces, de repente te encuentras con que para producir contenido no hace falta nada. Cualquiera de vosotros coge, si no lo ha hecho ya, se mete en lacoctelera.com, porque es especialmente facilón en español, o en Blogger, o en donde quiera, y en cuestión de 10 minutos se ha abierto un blog. ¿Has escrito algo? No sé, está ahí uno y aquí otro, no sé en cuál me estoy pasando. Y en cuestión de 10 minutitos ha escrito algo y aparece en una página de internet y además con un aspecto a la mar de chulo. En un latín. Entonces eso que hace, un montón de gente se lanza a escribir, a clasificar sus... Estudiando por responder a lo que hablamos antes, que cuando todo el mundo veía una televisión, un comentario y la intensidad, la dispersión, ahora hay posibilidades hacerlo de poder comentar y poder ver puntos. Es un volver atrás por la tecnología de ahora. Es mantener volver a recuperar determinados canales que de otra manera no eran operativos. Porque es contra de estar solos ante la información o estar unidos ante la información. Sí, totalmente. O sea, pero lo que te encuentras es un poco eso, que hay reflejo, hay oleadas en Twitter en plan, estoy viendo no sé qué en la tele, y de repente esa gente que está en tu Twitter se mete a verlo, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, cuando escribimos en el blog, pues lo ponemos en Twitter en plan, acabo de escribir esto, detectas automáticamente el tipo de entradas. Abierta, moderna, explicando que los directores, la línea ejecutiva, los directores de una empresa... corporativo e integración de estas cosas voy a llegar dentro de un momentín, pero es algo que entra dentro de una estructura de un esquema de transparencia. Y la transparencia hoy en día es un valor brutal en comunicación, brutal, enorme. Déjame que te responda dentro de un ratito. Entonces, pues, vamos con la segunda, ¿no? Porque hasta ahora, atención, pues ahora vamos a ver la segunda, ¿no? Comunicación, segunda derivada. En comunicación, pensad en la web, y cuando penséis en la web, pensad en cuál ha sido el cambio fundamental de la web. El cambio fundamental de la web de 10 años ahora, fijaros lo que es. Es un cambio en el cual teníamos una web, en 1996, por ejemplo, una web de 45 millones de personas. Eso era lo que había. Usuarios, 45 millones. Páginas web, 250.000. Eso era todo. O sea, 250.000 páginas, de las cuales había algunas en las que no querías entrar. Pues eso, como tiene seguidores en inglés, empezó a tuitear en inglés y empezó a dar un poco la crónica de lo que estaba pasando allí. Pero claro, eso es una conexión en tiempo real de México a Madrid. Chas, terremoto que acaba de ocurrir.
Es una forma bastante curiosa de entender los medios de comunicación. Los medios de comunicación cada vez más es esto, es tiempo real. ¿Habéis fijado que hoy en día la tendencia ya no es que un periódico tenga la redacción digital y la redacción de papel? La tendencia es a tener una sola redacción. 20 minutos fue el primero que lo hizo. Y 20 minutos no os olvidéis que es el medio con más circulación en España, ¿no? Más audiencia en España. Entonces, una sola redacción que está trabajando en tiempo real y que una vez al día saca una foto y lo distribuye en los periódicos, en los kioscos. ¿Cuál es nuestra relación con el email, por ejemplo? Un medio que no es a tiempo real. Con el email tenemos un verdadero problema, y es que se acumula, porque no es síncrono. Tú le preguntas a un niño de los del Messenger qué es el email, y se te queda con cara de, el email. Ah, sí, esto que me hicieron abrir una cuenta para poder tener el Messenger. No lo usan. De vez en cuando se pone a dar la lata ahí en la esquina de abajo, como tienes un mensaje, del cual pasan completamente, porque la mitad de las veces es Hotmail diciéndoles algo, de lo cual pasa muchísimo. Si lo preguntan a un coreano, lo que te dice es que el email es algo que utilizan para escribir a las empresas, para que les quede una copia de lo que han escrito, y a sus abuelos. Y si no, ellos se comunican de otras maneras, síncrono, tiempo real. Entonces ese es un poco el perfil al que hay que atender si quieres entender la tendencia de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, podemos decir que este perfil todavía no es general en la sociedad, pero sí viene una generación con este perfil, y sí determinadas partes de la sociedad se están adoptando. Es un dato simple, sencillo, absolutamente chorra desde el punto de vista técnico, en el cual tú lo que haces es producir un contenido para que otras personas se puedan suscribir a él. Y tú lo que produces es el contenido, exclusivamente el contenido desprovisto de todo formato, para que la persona que recupera ese contenido lo pueda poner en el formato que le dé la gana. Integrarlo en su página, leerlo en un lector, leerlo en su Google Reader, o en donde quiera, o en su Outlook, donde buenamente quiera. ¿No? Entonces, pues lo que haces es, con este tipo de programas, es suscribirte a la información que quieres recibir de tu amigo, de tu periódico, de la sección de economía del periódico tal, o a una búsqueda. Es cada vez que aparezca la palabra tal, mi marca, el nombre del mío, el nombre de mi editor general, el nombre de mis productos, tal, mándame una llamadita para que yo haga clic y lo vea. ¿No? Entonces esto lo consolidamos cada vez más, ¿no? De hecho, entre los medios, lo que se dice en este momento es si tú eres de los que generan RSS o eres de los otros. Y los otros ya sabéis quiénes son. Están buenos, pero no lo saben. Pues este tipo de cosas lo que generan es, como os decía, un sexto sentido social por encima de nuestras cabezas, en el que un montón de gente camina permanentemente conectado a otros. Y eso tiene mucha importancia. Viralidad, por ejemplo, centralidad, quién tiene muchos seguidores, tal. Por ejemplo, el 13 de abril pasado hubo un terremoto en México, y yo normalmente de un terremoto en México pues me había enterado cuando veis el telediario, o por la radio tal vez. Pues no, yo estaba en mi despacho, tempranito, mi amigo Eduardo estaba en el DF, y de repente pues lo que puso en Twitter fue fuerte temblor. Yo le mandé un privado que le dije, ese tío, sal corriendo, déjate de tuitear y sal corriendo. No me hizo caso. Luego siguió tuiteando y tal. Eso daría una nubecilla de conexiones de cierta densidad, no sé cuánto de borda. Haced esto en un colegio. Tenéis una capa enorme, gorda, negra, superpuesta de gente que está en permanente comunicación. Comunicación directamente síncrona, en todo momento, entre ellos. Es una pasada. Esto se alborota más el panorama todavía cuando resulta que viene Google, que Google en estas cosas debe tener alguna importancia, y compra a un competidor de Twitter llamado Haiku. Haiku es una empresa finlandesa, ya no, sigue siendo finlandesa, pero ahora todos los integrantes de Haiku viven en Mountain View, California. O sea, como eran 4 realmente, pues han ido todos a vivir al lado de Google. Y esta empresa lo que hace es un Twitter, pero en el cual, además de consolidar lo que tú escribes, se puede alimentar de otras cosas que hagas tú en online. Por ejemplo, cada vez que actualizo mi blog, en Haiku pone Enrique actualizando su blog. Cada vez que meto un viaje en Doppler es una red social para que mis amigos sepan dónde estoy y a dónde planeo viajar, ¿no? Entra un amigo de La Coruña y ve que tal fecha está en Coruña y puede hacerse un plan, ¿no? Proponerle un plan. Entonces, meto un viaje en Doppler, pues va a Haiku y pone Enrique va a estar viajando de tal, a los que le siguen, ¿no? Entonces, pues esta red social
Claro, esto cuando Google lo compra, ¿qué quiere decir? Pues en el 2003, un blog lo tenían 4 frikis, lo teníamos 4 frikis, realmente. De repente, en el 2003, Google compró Blogger, y hoy un blog, ¿sabéis lo que es? De todo el mundo. Hay un montón de gente que tiene blogs, ¿no? Mi hija va por su 4.º blog. Entonces, pues, seguramente esto de la comunicación en tiempo real, pues vaya de la su gracia. Esto del RSS, por ejemplo. El RSS es un formato que no puede estar más vivo. Es un